Hola familia de Agua Viva, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros somos Emanuel y Lisette Colunga. Hoy queremos compartir con ustedes un tema del TCD, lo vemos en la página 150. Les pedimos por favor se relajen, estén en un lugar tranquilo, pongan su corazón dispuesto y atentos a escuchar lo que Dios nos quiere enseñar esta tarde. El tema de hoy se titula Busqué la presencia del Señor. Pues acompáñame en tu Biblia al Salmo 100 para poner este tiempo en manos de Dios. Dice así: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que Él es el Señor, es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor. Queremos hoy, Señor, venimos con un corazón contrito y humillado, Señor. Venimos alegres, felices, Señor, para alabar tu nombre, Señor, para bendecirte, Padre, y porque queremos entregarte todo nuestro ser, Señor, en esta alabanza, gozarnos en tu presencia. Y de la misma manera, Padre, oramos por tu palabra, Señor, que nos toque a nuestro corazón, Señor, a nuestro entendimiento, hables tú, Señor. Lo ponemos todo esto en tus preciosas manos, Señor, y el invitado especial que no puede faltar, eres tú, Espíritu Santo, que estés aquí con nosotros, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es un día especial porque la presencia de Dios está aquí.
resucitó y que reina, aquel que vive por los siglos de los siglos, y por su gracia hoy podemos estar aquí alabándole y adorándole. Le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios desde tu casa, porque Él es bueno y Él es fiel. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste
Hebreos 4:14 dice: porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me encanta este verso que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, en esta mañana hoy nos acercamos confiadamente al trono de gracia. Gracias por ese sacrificio tan grande que hubo en la cruz, por el cual hoy podemos venir como hijos delante del Padre y disfrutar de la dulce presencia. Gracias porque tú estás con nosotros en cada momento, en cada tiempo. Permaneces fiel, tú eres fiel, y es por eso que hoy te adoramos con todo lo que somos. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, es mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. Oh, el gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú, eres solo tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, en esta mañana, tal y como somos, venimos delante de ti para hallar gracia y el oportuno socorro. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro ayudador, tú eres el ancla de nuestra vida, tú eres la roca fuerte, nuestro pronto refugio en medio de las tribulaciones. Y hoy venimos clamando por ti. Oh, puedes cantarle conmigo una vez más, Cristo. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Con todo tu corazón, tú estás conmigo, nada temeré, porque aunque pase por valle de sombras, de valle y de muerte, yo estaré contigo. Yo soy el que levanto tu cabeza, quien te sustenta. Eres tú, Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú eres mi poderoso Dios. Bien, pues gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza. Sabemos que Dios habita en medio de la alabanza y nos gustaría compartir Romanos 8:14. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y pues a nosotros el Espíritu nos guía a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque tenemos ganas, tenemos hambre, tenemos necesidad de escuchar lo que Dios quiere compartir esta tarde con nosotros. Hoy vamos a ver el tema de la megacélula, que se titula Busque la presencia del Señor. Y lo podemos encontrar en Éxodo 33, del 1 al 11. Vamos a leer el enfoque. El enfoque nos dice: a Dios le complace tener una comunión íntima con nosotros, como si nos viéramos cara a cara. Bien, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, nosotros tenemos comunión con Jesús, por eso es que estamos aquí, porque tenemos hambre, tenemos necesidad de buscar su presencia, de buscar su rostro, y queremos que Él nos hable a través de su palabra. Como les comenté, el tema de la célula lo podemos encontrar en Éxodo 33, del 1 al 11. Sin embargo, antes me gustaría darles un breve resumen de lo que se trata en Éxodo 32. La palabra de Dios nos dice en Éxodo que la vista del pueblo estaba puesta en su líder Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice que Moisés lo sacó de la tierra de Egipto. Sin embargo, nosotros sabemos que Moisés solamente fue un instrumento, solamente fue un medio. Sí, el que lo sacó fue el poder de Dios. Ellos dijeron, el pueblo, que como su líder se tardaba, pidieron hacer dioses. Esto se lo pidieron a Aarón. Aarón era el brazo derecho de Moisés, pero fue un mal brazo derecho. ¿Por qué? Porque no representó la gracia, el poder y la autoridad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque él hizo una mezcla de adoración. ¿Cómo la hizo? O sea, él mezcló la gloria que se le debe de dar a Dios, la mezcló o la compartió con el becerro de oro. Aarón edificó un altar enfrente del becerro. Hizo una mezcla espiritual, algo así como hechicería y paganismo, con la verdadera adoración a Dios. Pero esto todavía se practica en nuestros días malamente, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión yo iba hacia mi trabajo, iba en mi coche y de repente escuché una alabanza que a mí me gusta mucho y dejé el radio en esa estación. Después de la alabanza siguió una oración y después de la oración siguió
una persona, el locutor, dando los horóscopos. Entonces vemos aquí también cómo hubo una mezcla de paganismo con algo que en teoría debía ir dirigido a Dios, porque según esto yo pensé que yo estaba escuchando una estación cristiana. Debemos de tener mucho cuidado lo que escuchamos y lo que vemos, porque recordemos que nuestros ojos todo entra por nuestros ojos y lo guardamos en nuestra mente. Debemos de desechar las cosas que no nos convienen y que no son de Dios. También vemos que el pueblo se esforzó, pero se esforzó para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nos dice que madrugaron, dice que presentaron ofrendas y dice que se gozaron. Y esto pues se gozaron, pero para hacer lo malo. Sin embargo, Dios vio al pueblo y Dios le dice a Moisés: tu pueblo. Recordemos que en Éxodo 3, versículo 7, cuando Dios se le presenta a Moisés en el desierto, le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. En este versículo Dios se dirige al pueblo de Israel como mi pueblo. Sin embargo, después de que el pueblo llega a corromperse, le dice a Moisés: tu pueblo. ¿Por qué? Porque había idolatría en el pueblo. Y recordemos que el pecado hace que Dios se aleje. Esto lo vamos a ver más adelante. Dios se aleja del pecado para no consumir al pueblo, pero lo vamos a ver más adelante. Dice que el pueblo adoró a quien no debía adorar. Y aquí me viene una pregunta: ¿qué estamos adorando nosotros? ¿Qué estás adorando tú? Puede ser tu ministerio, puede ser a tu líder, al pastor, a tu trabajo, a tu casa, a las cosas que tú piensas que pudiste haber logrado. Debemos de tener mucho cuidado, porque todo lo que nosotros hemos logrado es gracias a la voluntad y a la gracia que Dios nos ha dado. Debemos de tener cuidado, no vaya a pasar lo que pasó en Daniel 4:30, donde recordemos que Nabucodonosor dice, sale a la terraza de su castillo y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la grandeza de mi poder y con la gloria de mi majestad? Debemos de tener cuidado. Toda la gloria y toda la honra siempre debe de estar enfocada hacia Dios. Dios le comenta a Moisés: déjame destruir al pueblo, porque es un pueblo terco, de dura cerviz. Sin embargo, vemos que la oración de Moisés intercede. ¿Por qué? Porque alcanzó misericordia. Debemos siempre nosotros interceder por otros para que Dios extienda su misericordia hacia ellos. Nosotros podemos entender cuando Moisés baja del monte, Moisés bajó lleno de la presencia de Dios. Fue cuando desciende con las tablas. Sin embargo, Moisés se enfurece cuando ve al pueblo y Moisés rompe las tablas de la ley. Las tablas quebradas representan el quebrantamiento del pacto que el pueblo había tenido con Dios anteriormente. Pero también vemos que Moisés destruye el becerro de oro y lo muele, y el polvo lo esparce sobre el agua y da el agua a beber al pueblo. El agua pues estaba amarga, hizo que se la bebiera. Esta agua amarga representa el pecado, porque el pecado deja un sabor amargo en el ser humano. Debemos de aclarar todos nosotros como líderes que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y a pesar de que Dios nos perdona nuestro pecado, pues las consecuencias del pecado, pues desafortunadamente tenemos que vivirlas. Sin embargo, también debemos resaltar que Dios en su amor y en su gracia, ese pecado lo puede hacer para transformar nuestra vida y que nosotros podamos compartir el testimonio de dónde Dios nos ha sacado. Pero también vemos aquí que Moisés reprendió a Aarón por ser una persona alcahuete con el pueblo, porque Aarón tenía la responsabilidad de velar por el pueblo y no lo hizo. Vemos que Aarón se excusa con Moisés, o sea, no reconoció su error. Dice que el pueblo se inclinó a hacer el mal. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Señala que él solamente arrojó las cosas de oro al fuego y que como en automático salió el becerro. Sin embargo, nosotros sabemos que no fue así porque lo leímos anteriormente. O sea, esto me hace recordar como cuando Saúl le dice al profeta, cuando había cometido pecado, le dice: hónrame delante del pueblo. ¿Sí? O sea, ellos se preocuparon más
por quedar bien con la gente y no arrepentirse con Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 15:30. Aarón fue un intercesor débil que no estuvo dispuesto a asumir la responsabilidad de su pecado. Sin embargo, Moisés es un tipo como de Cristo. ¿Por qué? Porque él abrazó el pecado del pueblo e intercedió por el pueblo para obtener la gracia y la misericordia de Dios. Y pues nosotros sabemos que Dios solo castiga a los que pecaron, en este caso al pueblo, pero permitió que Israel entrara a la tierra prometida. Dios siempre muestra su misericordia y su amor aún en medio de la ira. También recuerdo un pasaje de la Biblia donde David le dice a Gad: estoy en una situación desesperada, pero mejor es que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Vemos que David prefería estar en las manos de Dios porque sabía que Dios iba a tener misericordia de él, porque el ser humano por naturaleza carnal es cruel. Sin embargo, Dios tiene misericordia de sus hijos. Amén. Pues vamos a seguir con este tiempo. Acompáñame en tu TCD, dice leyendo la palabra. Lean juntos Éxodo 33 del 1 al 11. Vamos a leerlo. Está en la página 26, dice: la esperanza del humilde. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. El 3 dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. El 5, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Y el 6 dice: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Bien, pues aquí vemos claramente tras el pecado del becerro de oro, pues Moisés subió nuevamente al monte Sinaí para buscar el perdón de Dios para el pueblo. ¿Sí? Aquí vemos que él no solamente quería buscar misericordia, sino que estaba dispuesto a hasta entregar su propia vida. Y esto lo vemos en Éxodo 32, en versículo 30 al 35. Y dice así. Dice: al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda, dice aquí, lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonares su pecado, pero aquí viene lo más importante, dice: pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero fíjense, aquí el Señor le responde: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti cuando llegue el día de pedirles cuentas. Y dice: a los israelitas ciertamente los haré responsables de sus pecados. Así es, tenemos un Dios que va a juzgar de manera personal, y cada quien debemos tener una relación personal con Él. Y pues aquí vemos que Moisés no iba a convencer a Dios, sino que a través de esta experiencia él iba a conocer tanto la justicia de Dios como la misericordia de Dios. ¿Sí? También otro punto importante aquí de resaltar es que no era solamente Moisés no era completamente justo como para pagar por los pecados de todo el pueblo, ¿sí? Recordemos que en Eclesiastés 7:20 nos dice que no hay ninguna sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque, ¿sí? Y podemos leer también
En primera de Juan 2, del 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Y pues aquí lo vemos, que esta situación iba a ser una sombra de lo que Jesús iba a hacer, que era muriendo en la cruz y pagando por nuestros pecados, con el fin de reconciliarnos con Dios, ¿sí? También aquí vemos unos puntos importantes que nos está diciendo. Dios en el versículo 1 nos está diciendo que Él promete llevarnos a la tierra prometida, ¿sí? Aun cuando quebrantaron el pacto hecho con Dios, eso lo vemos en el versículo 1. También vemos que Dios le dice, voy a enviar un ángel que te ayudará a echar fuera todos tus enemigos. Y el tercer punto es que Dios le hace saber que lo va a llevar a una tierra que dice, fluye leche y miel. Esto significa que es una tierra fructífera, es una tierra con abundancia de provisión. O sea, no les iba a faltar nada. Estaba cumplida la promesa, iba a estar el ángel para pelear por ellos, para ayudarlos, y iba a haber bendición. Pero, ¿sabes? Moisés notó que faltaba lo más importante y a la vez era lo más grave de todo, que era que Dios nos decía en el versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti. Es decir, que la presencia de Dios no iba a estar. Sí, qué tremendo, ¿verdad? ¿Te imaginas una vida llena de bendiciones, pero que Dios no esté contigo, que no esté la presencia de Dios contigo? No, ¿verdad? Es algo que no debemos querer. Dios nos dice en su palabra, nos dice en Mateo 6:33, nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? También debemos entender que Moisés aquí, él valoraba lo que era la presencia de Dios. Eso es algo que nosotros también debemos valorar. ¿Y por qué? ¿Por qué Moisés valoraba la presencia de Dios? Porque Moisés reconocía que tenemos un Dios que es un Dios de restauración. Tenemos un Dios que es de alabanza, que le gusta que lo adoremos, que nos deleitemos en su presencia. Tenemos un Dios de promesas que nunca falla. Tenemos un Dios de su palabra. Por eso le dio las 2 tablas a Moisés, ¿sí? Y también tenemos un Dios guerrero que pelea por nosotros. Tenemos un Dios fiel que siempre va a estar ahí con nosotros. Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que está con nosotros en las pruebas y en las dificultades. Y sobre todo, pues también tenemos un Dios que es santo. Y también tenemos un Dios que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pues nosotros debemos de ser como Moisés, valorar la presencia de Dios, ¿sí? Y en nuestra vida, pero a la vez también ser personas que intercedan por las demás, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Pues siendo una iglesia de misericordia, siendo una iglesia de perdón, ¿sí? Y nosotros como líderes, pues debemos de ser un canal de Dios, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues mostrando misericordia por los demás, no juicio, no condenación, ¿verdad? No es que seamos perfectos o que llevemos una vida perfecta, porque no lo es, pero sí debemos ser personas que buscamos constantemente a Dios, que buscamos de su presencia, que nos ponemos a cuentas todos los días. Y pues sí, Dios nos dice en su palabra en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Y en Mateo 7, el 1 al 4, pues nos dice, no juzguéis para no ser juzgados, ¿sí? Porque con el juicio con el que juzgáis seremos juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Y si aún no nos queda claro, nos dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Sí? Debemos entender que la gloria de Dios es lo que nos debe motivar para llevar a otros a que conozcan de Dios, ¿sí? También aquí en este versículo, cuando le dice Moisés, Dios le dice a Moisés que no iría con él, tú puedes entender, le dice la razón, ¿por qué no voy a ir? Te dice, no sea que yo los consuma en el camino. Y pues aquí realmente no es un rechazo de Dios, sino es la gracia de Dios derramada ahí. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no hubiera acabado con ellos debido a su pecado, si Él hubiera ido con ellos.
También debemos entender que la Biblia nos describe a Dios como un fuego consumidor. Es un Dios celoso y eso lo vemos en Deuteronomio 4:24. ¿Sí? También me gustaría que me acompañaras a leer Malaquías 3, del 2 al 3. Malaquías 3, del versículo 2 al 3 dice: es en el día del juicio venidero, ¿sí? Aquí nos explica, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Y dice, pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Así que debemos de prepararnos, ¿sí? También Dios, hay otro punto importante en este estudio, que es que nos habla acerca del lamento del pueblo, ¿sí? En el lamento del pueblo dice que ellos lo manifestaron vistiéndose de luto y quitándose los adornos, ¿sí? En la Biblia nos dice que los atavíos se relacionan con los adornos que usaban las novias en el día de su boda, ¿sí? Y eso nos lo dice en Jeremías 2:32. Y dice, ¿se olvidará una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Y aquí el Señor dice, pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Y así pasó. El pueblo de Israel hizo pacto con Dios, ¿sí? Para mostrar esa fidelidad a Él, a los estatutos, a los decretos que Dios les había dado. Pero 40 días después, ellos fallaron adorando al becerro de oro, ¿sí? Bien, continuando con el versículo del 7 al 11, nos dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba afuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bien, aquí podemos ver en el versículo 7 cómo Moisés puso la tienda fuera del campamento. Esto simboliza la distancia que Dios puso entre él y el pueblo de Israel a causa del pecado que habían cometido. En el versículo 8 nos dice que tenía un lugar especial para buscar la presencia de Dios. Vemos cómo Moisés salía y se dirigía a la tienda de reunión. Así como Moisés tenía ese lugar especial, así nosotros debemos de tener también en nuestro hogar un lugar especial para buscar a Dios, para escudriñar su palabra, para entrar en adoración. Vemos cómo el pueblo notaba que Moisés se metía con Dios. Aquí una pregunta es, ¿el entorno en el que nos movemos se da cuenta que nosotros nos metemos con Dios? Porque cuando nosotros nos metemos con Dios, la presencia de Dios nos inunda, nos llena, y eso se nota, eso se siente, se transmite. La presencia de Dios se sentía con Moisés, y esperemos que también, y sabemos que la presencia de Dios se siente con nosotros, solo que tenemos que buscarle y estar con Él siempre cara a cara. La presencia de Dios en el versículo 10 se nota en Moisés. Dice que bajaba en forma de nube y el pueblo se daba cuenta. Aquí pues me gustaría exhortarles, y también esto va para nosotros, ¿verdad? Que la presencia de Dios se debe de notar en nosotros, que cuando la gente nos vea piense, oh, ellos son diferentes, ellos son distintos, que cuando una visita que no conoce de Dios vaya a tu casa, y muchas veces nos han llegado a decir, aquí se siente como que buena vibra,
pero en realidad no es eso, no es buena vibra, así le llama a la gente. Sabemos que es la presencia de Dios y la paz de Dios en nuestros hogares. Amén. En el versículo 11 dice que Dios estaba con Moisés cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban frente a frente, ¿sí? O sea, que tenían una relación íntima. Yo leyendo estos versículos me hace recordar en una ocasión cuando mi hija estaba más pequeña, tengo una niña de 5 años, ella estaba en la casa con mis suegros y ella estaba jugando. De repente ella estaba un poco sudada porque andaba en la bicicleta. De repente mi hija se aparta a una parte del jardín donde mi suegra tiene unas flores de jazmines. Entonces mi hija se mete en medio de los jazmines y se impregna del olor. Es un olor muy dulce, muy agradable. Y de repente mi hija sale y ese olor del jazmín fue superior al olor que ella ya traía. Y entonces ese olor lo transmitió y lo impregnó también en nosotros, en el ambiente. Donde ella andaba, ese olor iba con ella. Bueno, así como este ejemplo, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que estar cara a cara con Él. ¿Y que para qué? Para llenarnos de ese olor fragante que dice su palabra, para llenarnos de ese espíritu y donde quiera que nosotros también nos movamos, podamos reflejar y podamos transmitir ese aroma, ¿sí? que es de Dios. También recuerdo, tal vez un recuerdo no tan agradable, cuando yo estaba en el tecnológico estudiando la carrera, a mí me gustaba mucho ir a jugar billar. Recuerdo que cuando iba al billar, yo no me daba cuenta, yo no fumaba. Sin embargo, como duraba tiempo ahí, mi ropa, mi cuerpo se impregnaba de olor a cigarro. Cuando yo salía, yo no me daba cuenta. Sin embargo, las otras personas me decían, oye, hueles a cigarro. Yo no me daba cuenta. Bueno, este olor también se me figura como cuando no estamos involucrados con Dios, cuando no buscamos su presencia, a veces las cosas, los problemas de allá afuera nos envuelven al ser humano. Y lo que se está transmitiendo cuando no se busca el rostro de Dios y su presencia de Dios, pues ese aroma desagradable de problemas, de situaciones complicadas. Por eso, como líderes, nosotros debemos de direccionar siempre a las personas a buscar el amor, la presencia, la gracia de Dios. ¿Qué tipo de líder queremos ser? Un líder como Moisés, que fue un líder intercesor y que gracias a la intercesión de Moisés el pueblo obtuvo misericordia, o un líder como Aarón. Aarón fue una persona, como decía mi abuelita, ¿no?, que fue alcahuete con el pueblo. ¿Por qué? Porque permitió que pasara esto. Él tenía la autoridad de Dios y de Moisés para decir, no, esto no se va a hacer así. Sin embargo, él fue consecuente con el pecado. Entonces, ¿qué tipo de líder queremos ser? Debemos direccionar siempre a la gente hacia Jesús. La honra, la fe, la gloria siempre debe estar dirigida hacia el poder de Dios y hacia su gracia. En Salmos 25 me gustaría compartir lo que dice el salmista. Salmo 25 del 4 al 15. Nos dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable. Porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Porque por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra.
El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vemos cómo el salmista tenía una relación cara a cara con Dios. Por eso él se puede expresar de esta manera. Y yo los invito a que sigamos ese ejemplo del salmista para que nosotros tengamos una relación cara a cara con Dios todo el tiempo. Bien, pues queremos ceder el lugar a unas mujeres llenas del amor y de la gracia de Dios que van a compartir con nosotros lo que resta del TCD, entendiendo el contexto. Ellas son Conchita y Angie. Continuamos con entendiendo el contexto. El pueblo de Israel aprovecha que no está Moisés para construir un ídolo. Juntan joyas para crear un becerro, al que le adjudican el milagro de haberlo sacado de Egipto, y celebran bailando y adorándolo. Al final se vuelven tan arrogantes que olvidan a Dios, quien los guió, por lo que corren el riesgo de ser destruidos. Entonces, Moisés asume el papel de intermediario y le pide a Dios que perdone a Israel a cambio de su vida. Ante la desesperada oración de Moisés, Dios abandona su intención de juzgar a Israel y promete que enviará a un ángel para que los guíe hasta Canaán. Aquí podemos ver que el pueblo por naturaleza volvía en rebelión al pecado. Tristemente para Dios, ¿verdad? Porque el Señor es santo y el pueblo con el pecado, con la rebeldía, la idolatría y la incredulidad que mostraron, contristaron el Espíritu Santo de Dios. Pero aún el Señor en su grande misericordia escucha la petición de Moisés y no destruye en su totalidad al pueblo. Es la grande misericordia del Señor. Y si gustan acompañarme, vamos a ver por favor Éxodo 20 del 3 al 6, que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios es un Dios de amor, es un Dios fiel, pero también es un Dios poderoso, un Dios guerrero, un Dios celoso. Él demanda de nosotros un temor santo, convicción de pecado en nuestro corazón. Entonces es una gran responsabilidad, hermanos, que cada uno tengamos en nuestro corazón siempre el humillarnos al Señor, porque Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y continuamos compartiendo la palabra, observando y meditando, que nos dice: ¿por qué Dios le ordena a Moisés que vaya a la tierra prometida con su pueblo, aunque él no irá? Es una palabra fuerte, pero vamos a ver el por qué. Porque aquí en el versículo, en Éxodo 33, del 1 al 3, nos dice la razón. Dice: porque Jehová prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que daría esa tierra a su descendencia. Y sabemos que lo que Dios promete, Él lo hará, porque es un Dios fiel. Y así como lo vimos anteriormente, en la palabra que nos dice que no tengamos ídolos delante de nosotros, Dios también da la bendición. Así como maldice hasta la tercera y cuarta generación, Él también promete bendecir a toda nuestra descendencia si le obedecemos. ¿Y por qué no iría el Señor delante del pueblo? ¿Por qué no iba a ir con ellos? Dice: porque eran pueblo de dura cerviz. Entonces es una palabra muy fuerte que el Señor utiliza para referirse a un pueblo lleno de soberbia, un pueblo que no era humilde, que no buscaba realmente agradar a Dios, sino agradarse a ellos mismos y buscar en la idolatría llenar ese vacío que ellos tenían.
Por favor, acompáñenme a Jeremías 11:8. Aquí está, acá está. Dicen, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebelaba. Pero nosotros que hemos recibido la palabra, clamemos al Señor con humildad para que guardemos nuestro corazón y seamos hijos fieles, hijos obedientes. Yo creo que es una lucha diaria. Todos fallamos, todos pecamos, pero el Señor conoce que en nuestro corazón queremos seguir y agradarle a Él. Pues bueno, continuamos con aplicando y compartiendo. ¿Qué expectativas tienen de Dios? Viendo que Él cumple fielmente con sus promesas a pesar de las faltas del pueblo. Pues bueno, la expectativa yo en especial tengo de que Dios es un Dios bondadoso, Él es un Dios compasivo, Él es un Dios misericordioso. Pero a pesar de que uno tenga, pues andemos en pecado, Él nos va a apartar por su ira si nosotros no nos arrepentimos de corazón. Debemos de reconocer primeramente que somos pecadores y humillarnos ante Él, porque sus promesas las podemos recibir, todas las promesas de la Biblia, y una de ellas que habló a mi vida muy fuertemente es la promesa de en Isaías 61, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta promesa para mí en mi vida ha sido muy importante, porque yo cuando empezaba en la vida en Cristo, yo siempre decía o veía a las demás hermanas de la célula que ellas tenían algo que yo no tenía y yo lo anhelaba, y le he pedido mucho a Dios que pues que en mí brille algo especial, esa luz, porque yo quiero ser usada por Él. Heme aquí, yo siempre le digo, heme aquí tu sierva, y pues quiero servirle de corazón. Amén. Continuamos con observando y meditando. ¿En qué parte del campamento le habló Dios a Moisés? ¿Cómo se reveló Dios allí? Bueno, pues Dios le habló a Moisés en la entrada del tabernáculo, ¿sí? Ahí lo vio cara a cara. Entonces vemos que pues Moisés fue un líder ejemplar. Él intervino ante el pueblo para que Dios tuviera compasión y se apartara de ese pecado que ellos tenían, y siempre fue un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Y cómo se reveló Dios allí? Bueno, pues mediante una columna de nube. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 34, 10 al 12. Y dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Como afirmamos que Moisés fue un gran líder, y que pues él hizo lo imposible para sacar y continuar con lo que Dios ya había hecho el pacto con su pueblo de Israel. Y también tenemos en número 14:14, dice así:
Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Qué más nosotros anhelamos, Señor? Tu presencia, porque somos tu pueblo y somos tu prado. Hemos sido elegidos por ti y pues queremos ser ese pueblo santo, linaje escogido. Y pues hermanos, yo los exhorto a que continuemos en este camino de la vida en Cristo Jesús, porque solamente para ir al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Amén. Y pues le damos la palabra a nuestros amigos Leo y su esposa Ángeles. Gracias. Pues, amada Iglesia Guaviva, Dios les bendice, líderes, qué gusto saludarles. Pues seguimos aquí en el tema, ¿verdad? En la misma página 151, donde dice aplicando y compartiendo. Dice el 1, compartan si alguna vez tuvieron una conversación íntima con Dios, como si estuvieran hablando con un amigo. Pues yo creo que esta situación la vivimos todos los días, porque pues realmente cuando nosotros oramos a Dios estamos platicando con Él. Cuando nosotros hacemos nuestro TCD todos los días estamos platicando con Él. Cuando elaboramos alguna clase para darla, ¿verdad?, para compartirla a los demás, pues estamos platicando con Dios. Hay algo muy en especial, una plática donde un tiempo donde yo tuve una conversación con el Señor, fue algo muy especial. En ese tiempo mi esposa y yo estábamos teniendo problemas y yo le dije, Señor, ayúdame y salva mi matrimonio, y Él me contestó, si tú me fallas, yo te voy a fallar, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios que por estar en intercesión, por estar en obediencia, por estar dándole la gloria y la honra al Señor, pues Él restauró nuestro matrimonio, ¿verdad? De eso ya hace un poquito más de 10 años. Y pues a mí no se me olvida ese tiempo, que fue un tiempo muy especial donde yo platicaba con el Señor, ¿ok? Pues vamos a ordenando las ideas y voy a leer. Dice, a pesar de que Dios es estricto cuando se trata del pecado, siempre nos ama y cumple con sus promesas fielmente. Nuestra fe se fortalece más aún cuando conocemos esta dimensión de su personalidad. Por lo tanto, debemos eliminar todos los tesoros que nos tienen atados a los ídolos, dejar de adorarlos, arrepentirnos minuciosamente y volver a presentarnos ante la presencia del Señor, quien nos espera con paciencia. El líder espiritual es aquel que permanece cerca del Padre. Esa es la única forma en la que seremos utilizados como vasijas santas en sus manos. Busquemos su presencia constantemente y valoremos la oportunidad que tenemos de encontrarnos con Él, así como lo hizo Josué. Y bueno, yo les quiero explicar, ¿verdad?, este texto, este párrafo, y pues yo quiero que vayamos a Deuteronomio 7:9, ¿sí?, donde dice, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿sí? Entonces, a pesar que nosotros le hemos fallado a Dios, Él es fiel para con nosotros y cumple sus promesas en nuestras vidas. Pero nos dice claramente la lectura que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Dice
que Dios es estricto. Ajá, ¿por qué nos dice que Dios es estricto? A mí me llamó mucho la atención ahí, ¿verdad? Dice, lo cual nos quiere decir que cuando le fallamos y nos alejamos de Él, cometemos pecado. Hacemos acciones incorrectas y esas acciones traerán consecuencias por las cuales nosotros mismos tendremos que responder. Por lo tanto, no nos desenfoquemos de su llamado para que las consecuencias sean de bien para nuestras vidas. ¿Ok? No nos dejemos llevar por las necesidades carnales, porque eso es pasajero. Y yo quiero ir a Eclesiastés 1:14, donde dice, miré todas las obras que se hacen abajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, quitemos la mirada de lo material y pongamos nuestros ojos en Dios, recordando de dónde nos ha rescatado, y sirvámosle con amor y temor. ¿Ok? Seamos líderes ejemplares y de buen testimonio. Eso solo podremos lograrlo buscando la presencia de Dios, teniendo esa intimidad con Él en todo momento, aprovechando que Dios nos da una nueva oportunidad cada día. Entonces le voy a dar la palabra a mi amada esposa Ángeles. Pues buenas tardes, amada iglesia. Continuando con nuestra lectura, les pido me acompañen a la parte orando con la palabra. Y dice, deseamos gozar de tu cercanía, Dios, así como cuando Moisés hablaba contigo como si fueran amigos. Renueva nuestros corazones para que podamos volver a priorizar nuestra comunión contigo y que se restaure nuestro deseo de servirte solo a ti. Ahora acompáñenme al punto orando juntos, en donde vamos a interceder por estas dos peticiones. En la primera, oremos para que todos los fieles puedan restaurar el sentimiento de gratitud hacia su Salvador, que recordemos que Dios siempre ha estado con nosotros en momentos de aflicción y que esto nos ayude a reavivar nuestra fe. Pues Señor, pedimos en esta hora que toques nuestros corazones para así recordar y poder agradecer que siempre has sido fiel a tus promesas, que a pesar de la aflicción, tu amor y misericordia nos ha guardado y tu presencia no se ha apartado de nosotros en ningún momento. Que seamos obedientes como nos pides en Filipenses 4, 6 y 7, donde nos dices, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, en el punto 2, dice que a medida que crece el número de personas en India que creen en el cristianismo, su gobierno busca expandir la ley que prohíbe la conversión religiosa, señalándolos de parias. Oremos por la abolición de estas medidas legales que obstruyen el camino del evangelio. Bueno, pues asimismo, Señor, ponemos a toda autoridad en tus manos para que puedas obrar a través de ellas y tu reino pueda extenderse sobre todo el mundo, que puedas ser un canal de bendición y tu palabra pueda fluir a todo aquel que aún no te conoce, sabiendo que tú tienes el poder para obrar, como lo dice Daniel 2, 21. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Y porque siempre tu voluntad será perfecta, Señor,
Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, amados, pues vamos a dejar a nuestros líderes Emanuel y Liz para que ellos concluyan el tema de este día. Bien, pues regresamos con el versículo a memorizar. Dice así: Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33:11. Pues vamos a terminar este tiempo orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra. Señor, queremos ser esos líderes como Moisés, Padre, líderes intercesores, Padre. Queremos ser, Señor, buscar tu rostro todos los días. Queremos tener una relación cara a cara contigo, Padre. Queremos crecer en el conocimiento de Cristo, pero también queremos ponerlo en práctica, Señor, y compartir tu palabra con las personas que no te conocen, Padre. En este mismo momento, Señor, yo bendigo a tu iglesia, Padre. Yo declaro que ellos son cabeza y no cola, Padre. Que ellos están arriba solamente, Padre, y que tu bendición está con ellos. Que ellos son como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que ellos hagan en tu nombre prosperará, Señor. Lo creemos en fe, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.